fíjate que, Mauricio, que está sucediendo algo medio extraño en el tema de Ucrania y en particular con los medios estadounidenses. Porque, bueno, desde que arrancó la guerra en Ucrania, los medios estadounidenses han sido muy claros y evidentes desde su propaganda estadounidense. Rusia es el malo, Estados Unidos es el bueno y Ucrania y Zelensky es el futuro héroe internacional, ¿no? Sin embargo, poco a poco han empezado a haber grietas. Y fíjate que ahí vale la pena ver algunas de estas grietas. Por ejemplo, al día de ayer, Chavo le hizo una entrevista que le hizo un conductor de CNN a Roger Waters, el vocalista de Pink Floyd. Esta persona que además es muy bueno para la geopolítica y bueno, siempre está en contra de del imperialismo estadounidense. Y entonces, esta es una parte muy buena porque al final está, pues evidentemente el reportero de CNN está defendiendo con todo el imperialismo estadounidense, pero la verdad es que este cuate, Roger Waters, de una manera magistral lo desarma y lo liquida, lo pulveriza, lo hace talco. Vamos a ver. If the Chinese were putting nuclear-armed missiles into Mexico and Canada. The Chinese are too busy encircling Taiwan as we speak, okay? They're not encircling Taiwan. Taiwan is part of China, and that's been absolutely accepted by the whole of the international community since 1948. And if you don't know that, you're not reading enough. Go and read about it. Okay, did we solve anything here today? No, well, yeah, we did. I mean, no, we didn't. I mean, you're believing your propaganda, your side's propaganda. You're defining it as Taiwan, propaganda. you can't have a conversation about human rights, and you can't have a conversation about Taiwan without actually doing the reading. Roger, if you're having a conversation about human rights, at the top of the list of offenders are the Chinese. Why is it always the Western world? It's at the top of your list. Why is it always the Chinese Western didn't world? invade Iraq and kill 1 million people in 2003. In fact, as far as I can recall, hang on a minute, who have the Chinese invaded and murdered, slaughtered? Their own. Their own. Bollocks. Okay. That's absolute nonsense. Complete nonsense. You should go away and read. Se parece a Riva Palacio, ¿no? El de CNN. Sí, no. Por cierto, físicamente me refiero. Sí, no, la verdad es que sí estaba así muy... Pues así piensan los propagandistas estadounidenses, ¿no? Pero Roger Waters, de una u otra manera, tuvo la oportunidad de, mira, aquí hay otra partecita, ¿no? Vamos a verla. War is basically about the action and reaction of NATO pushing right up to the Russian border, which they promised they wouldn't do when Gorbachev negotiated the withdrawal of the USSR from the whole of Eastern Europe. When you say this, then I have to say, what about our role as liberators? You of all people... You have no role as liberators. World War II? World War II? You got into World War II because Come on. Pearl Harbor. You were completely isolationist until that sad, that devastating, I would argue we were always going to get in, and that pushed us in. But thank God the United States got in, right? You lost your father in World War II. Thank God the United States. But thank God the Russians had already won the bloody war almost by then. And don't forget, 23 million Russians died, protecting you and me from the Nazi menace. Hey, and you would think the Russians would have learned their lesson from war and wouldn't have invaded Ukraine. Well, you with all your reading, I would suggest you, Michael, that you go away and read a bit more and then try and figure out what the United States would do if the Chinese were putting nuclear-armed missiles into Mexico and Canada. The Chinese are too busy. Bueno, esta es la otra parte, ¿no? Esta es la primera parte. Pero muy bueno, ¿no? La verdad es que Roger Waters es muy extraordinario y dándole un calladón de hocico. Por cierto, fíjate que esa entrevista, Mauricio, está completa en CNN Online, pero está muy editada en el CNN, en la televisión. Incluso dejan allá afuera mucho contexto que dice Roger Waters, ¿no? Para verlo más propagandista ruso que esto. Pero aún así que haya salido por CNN, sí vale la pena destacarlo. Sí, a mí
me sorprende la actitud también del periodista, que cuando menos no pone jetas, sino trata de llevar también en buena lid, en buen ánimo la entrevista y permite que Roger Waters siga expresándose de la manera en la que lo está haciendo. Interesantes también los cuestionamientos que le hace a Roger Waters, porque también le permite a él irse más allá en las explicaciones. Entonces, la verdad es que con la aparición de las redes sociales y a pesar de que las mismas están bajo el control, la gran mayoría de Estados Unidos, pues son empresas que están allá en los Estados Unidos, que tienen vínculos, relaciones políticas, comunicación, ¿no? Con contacto con la Casa Blanca, digo, pues con qué otro país, más que con el país con el que, en donde están instaladas. Pues a pesar de esto, pues sí, las redes sociales han servido también para difundir la información que no aparece en los medios tradicionales, como dice Roger Waters, en los propagandistas, ¿no? De estos medios tradicionales. Y ahora ya no es tan fácil engañar con estas agendas impulsadas por los diferentes gobiernos, porque la gente está más informada, la gente tiene más detalles de lo que está ocurriendo, ya no se va con la versión oficial. Y ahora en este caso de Ucrania, en donde se hizo y se hace, como vimos ahí en este extracto, todo lo posible para seguir presentando a Rusia como el gran malo de la película, como lo decía Nacho también, pues ya la gente tiene claridad en que no es todo blanco y negro, que hay una gran cantidad de matices y que Rusia también reaccionó ante una serie de provocaciones que se han dado muy cerca de su territorio por parte de los que se presentan como los grandes salvadores del planeta. Entonces, esto es lo que ha permitido también el avance de la tecnología, de las redes sociales, y por más que se quiera censurar, incluso allá en China que tienen un mayor control de las redes, del internet y todo eso, también allá finalmente las fugas se dan. O sea, la información llega a la gente, no se puede detener y tenemos a una sociedad, a una humanidad más informada. Fíjate por otro lado, Mauricio, fíjate, sale un documental de CBS, está en inglés, pero bueno. En este documental, ahí voy a ponerlo, pero voy a seguir hablándole, ¿no? Es un documental en donde lo más interesante, hablando de las armas de Ucrania, que dice, si saben dónde acaba las armas, ¿no? De lo que manda Estados Unidos a Ucrania, ¿no? Aquí dice, no sabemos, realmente no tenemos idea de dónde llegan las armas de Ucrania. Fíjate, responde una funcionaria de Estados Unidos. Y aquí dice, pasando la frontera, 30% tal vez llega a su destino final, ¿no? ¿Pasando la frontera de qué? ¿De Ucrania? De Ucrania, 30% llega a su destino final. O sea, Zelensky está haciendo negocio con las armas. Y aquí le preguntan, ¿y están preocupados porque estas armas llegan a algunas manos malas? No se preocupa dónde pase o qué pasa. Este documental, solo está el teaser, Mauricio, porque fue cancelado. No lo pasaron, solo está como que el tráiler, por así decirlo, de un documental de CBS. Pero bueno, lo sacó CBS. Eso también ocurre a Amnistía Internacional. Hace unos días, una semana, saca un reporte. Amnistía Internacional, una ONG del Departamento de Estado, financiada por el USA. Digo, que quede claro. Y saca un reportaje en donde dice que los ucranianos estaban utilizando escudos humanos, utilizaban escuelas, hospitales, para pues desplegar ahí armas, y por lo tanto tenían a civiles para que los rusos no atacaran, porque si no iban a matar a civiles, ¿no? Los usaban literal como escudos humanos. Eso es lo que Rusia desde hace un buen rato había señalado, pero ahora Amnistía Internacional lo confirmó. Y después estos se enojaron, corrieron a la directora de Amnistía Internacional de Ucrania, bla, 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 bla. Pero lo cierto es que otra fisura más, ¿no? Son como que fisuras que empiezan a aparecer ahí. Y que se empiezan a informar, ¿no? Porque no dudo que antes también ocurrieran estos choques, porque también en grupos o en equipos tan grandes hay diferencias, sobre todo cuando las órdenes van realmente en contra de las vidas humanas. Ahí es donde hay muchos que deciden no seguir estas órdenes o estas indicaciones o este camino marcado por las altas autoridades, en este caso Estados Unidos y Ucrania,
y se dan estas fisuras, pero ahora nos enteramos todavía con mayor amplitud, pues, de esto que está ocurriendo. Es importante seguirse informando sobre el tema. Aquí la pregunta es, ¿no? Ya, porque cada vez nos queda más claro, repito, que no hay un malo y un bueno en esto, como lo quieren poner desde la Casa Blanca, sino ya con toda esta información, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿no? ¿Qué tanto puede generar o qué tanta presión social puede generar que todo esto llegue a cada vez un mayor número de personas? Por ejemplo, ahora está, y hoy lo sacó Hans Salazar en el tema de Israel y todo esto de la Franja de Gaza y todo esto que se registró el fin de semana, que fue terrible, con varios fallecidos, incluyendo muchos niños. Las imágenes en las redes sociales también son terribles, dolorosas. Por cierto, también arrestaron a otro periodista, ¿no?, palestino, muy preocupados por la libertad de expresión, pero ninguno en Estados Unidos habla sobre este tema. Entonces, pues a mí la duda es, pues, ¿qué tanto puede servir esta información para cambiar la realidad de las cosas? Hasta el momento no ha servido de mucho, porque siguen haciendo y deshaciendo impunemente, como lo estamos viendo, pero yo creo que llegará un momento en el que, sobre todo los ciudadanos en los países en cuestión donde están estos líderes, presionen justamente a sus propios líderes y ese temor, el temor a perder el poder, los lleve a cambiar sus decisiones. Ojalá llegue ese momento, todavía no ha llegado, pero es importante porque vamos avanzando, creo yo, en esa dirección. Bueno, vamos a otro tema. El día de hoy el presidente López Obrador anuncia que mediante un decreto se va a militarizar, por así decirlo, la Guardia Nacional. Esa es una propuesta, debemos recordar, del presidente que iba a ser a nivel constitucional, que se transfiriera el mando civil a un mando militar, ¿no? Originalmente así fue la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, pero bueno, quiere una nueva reforma para que se regrese. Sin embargo, bueno, en la moratoria constitucional que impuso la oposición, y bueno, está en medio de huelga, pues no va a suceder, no va a pasar, pero el presidente todo dijo que, bueno, no es necesario, que con un decreto se va a poder reformar esto. Y esto, bueno, la verdad es que generó muchos comentarios de la fachada. Vamos a verlo. Ya, por acuerdo de la presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16 completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública. Y los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional. Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial. Y ahí aparece, ¿no?, el presidente, pues, hablando sobre esto, ¿no?, de que a través de un acuerdo presidencial, o sea, un decreto, pues ya se va a pasar toda la Guardia Nacional al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues bueno, la verdad es que, bien dice el presidente, ya es así,
¿no? Pues el director de la Guardia Nacional, pues es un militar, es un general, nunca ha sido un civil. Y bueno, a pesar de que está, supongo yo, presupuestalmente metido en la Secretaría de Seguridad Pública, pues ahorita va a estar ya en la Sedena. Yo supongo que eso tiene que ver mucho con la cuestión presupuestal. Y con un acuerdo, bueno, así va a cambiar. Pero Mauricio, esto ha levantado un montón de críticas de la fascista que no los calienta ni el sol. Acuérdate que cuando se da la catástrofe electoral de la oposición en las elecciones de este año, la estrategia de Claudio X González, de Alito, de todos los achichincles que tiene él en esta alianza Va por México, deciden impulsar lo que es esta moratoria constitucional, ¿no? Que es básicamente una manera de decir, bueno, perdimos, pero para que vean que no perdimos tan feo, le vamos a decir al presidente y ustedes que no vamos a aprobar ninguna reforma, para que vean que la oposición sí puede frenar a la Cuarta Transformación. Y entonces empiezan con esto, sin ver, sin conocer, sin discutir, sin nada, toman la decisión de no aprobar la reforma constitucional en el ámbito electoral y el tema de la reforma de la Guardia Nacional, que son las dos reformas que adelantó el presidente iba a enviar, las últimas dos reformas constitucionales de su gobierno. Y entonces esto lo vienen presumiendo. Ya ven cómo si nosotros vamos a detener a Morena, detenemos a Obrador, la oposición sí tiene con qué, voten por nosotros y demás. Y ahora sale el presidente y les dice, pues ¿qué creen? Ahora resulta que ya revisamos todo este tema y con un acuerdo no necesitamos los votos de la oposición. Y obviamente pues se ponen furiosos, o sea, porque ya les quita ahora su bandera y resulta que siempre sí hay maneras de darle vuelta a este chantaje, a esta presión opositora para no aprobar las reformas. Ahora, obviamente hay muchas dudas, porque sí, cuando se crea la Guardia Nacional se establece una serie de candados y se establece un transitorio, hay que recordar. Cuando se crea, se establece que para el 2024, a principios del 2024 o finales del 2023, no recuerdo la fecha, la Guardia Nacional, que ahorita está justamente bajo el control de la Sedena, estaría pasando ya a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Ese es el transitorio. Tras los 5 años, regresa, digamos, la Guardia Nacional. Solo se le iba a dar oportunidad en el tiempo de su formación que estuviera bajo el control directo de la Sedena. Eso es ahora lo que se quiere cambiar o modificar con este acuerdo administrativo, en donde también entiendo, porque eso lo adelantó el presidente, se harían una serie de modificaciones al organigrama, a las funciones, a la estructura administrativa, que eso es a lo que se refiere, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que incluso dijo, eventualmente se llamaría Secretaría Ciudadana y de Justicia, porque le va a agregar funciones a esta dependencia encabezada por Rosa Isela. Entonces, a reserva de conocer los detalles, sí me queda claro que ya el presidente y sus asesores revisaron todo esto, ya se consultó por todos lados. No dudo incluso que se haya consultado con ministros de la Corte y por eso le da luz verde al presidente para sacar este acuerdo. Pues sí, vamos a ver ya los panistas, ¿no? Empiezan y priistas y perredistas a señalar que van a combatir, ¿no? el decreto, que seguramente con una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Un amparo, pues, ¿no? Y vamos a ver si algún juez se la da, seguramente sí, pero bueno, esto seguramente va a acabar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque ya empiezan a decir que López Obrador les es lo dictadorzuelo, porque va a empezar a gobernar con decretos, bla, bla, bla. Y la verdad es que, o sea, esto de decretos aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se llama órdenes ejecutivas y en otros lados se llaman acuerdos, en fin. Pues son recursos legales que permiten también a los presidentes y ejecutivos tomar acciones y decisiones. Porque siempre en los congresos es algo muy normal que se paralicen, es algo normal, ¿no? Eso que sucede aquí en México es lo más común. Ahorita en Estados Unidos está igual paralizado el Congreso. Pero pues, siempre hay este tipo de recursos para que los gobiernos continúen y caminen. Esa también es una realidad.